Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Salomón Chertoriski, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Salomón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querida Mari Carmen, te saludo con enorme gusto a ti y al auditorio. Gracias. Oye, Salomón, te invitamos para platicar sobre tu reporte económico de la Ciudad de México, pero quiero tocar otro tema inicial, que es balance de riesgos que hoy dio a conocer la Junta de Gobierno del Banco de México, en el que habla de como uno de los factores de riesgo al alza de la inflación, el que le llama aumento desproporcionado de los salarios mínimos y llegar a desproporcionado en función a la productividad. ¿Qué le dices al Banco de México, tú que tanto has impulsado que suba el salario mínimo? Mira, te agradezco enormemente la pregunta, Mari Carmen, porque nuevamente me siento profundamente sorprendido con la simpleza con la que el Banco de México asusta a los actores que tienen que tomar la decisión, porque sigue insistiendo que un aumento al salario mínimo es inflacionario, pero es fecha que no ha dado un estudio con seriedad donde muestre por qué es inflacionario. Y creo que tratándose de la institución más relevante de nuestro país en materia económica, creo que el no dar números y solo dar dichos es una preocupación. Segundo, pareciera, Mari Carmen, que esta discusión la estuviéramos teniendo antes del 1 de mayo del 2014, en que el jefe de gobierno de la ciudad dijera, discutamos sobre el salario mínimo, es decir, donde la impresión por lo que teníamos escuchado a lo largo de años era que los salarios mínimos cuando se incrementaban podían ser inflacionarios y podían generar desempleo. Pero a partir de hace 3 años y medio lo que nos hemos, no hemos descansado en poner evidencia, mostrar lo que ha pasado en otras partes del mundo con robustez, enseñar con toda precisión que cada una de las preocupaciones tiene una respuesta clara. Así que el hecho de que hoy vuelvan a salir y de alguna manera decir, pues no subimos la tasa de interés, pero aguas con esto, porque si entonces suben el salario, me veré obligado a subir la tasa de interés, y entonces por supuesto que los actores económicos de nuestro país, ante esa amenaza, pues se pueden sentir preocupados. Lo cierto, Mari Carmen, es que subir el salario mínimo mañana de 80 pesos a 100 pesos, lo único que hace es beneficiar a la economía y es un acto de justicia mínima con los trabajadores de este país que, a pesar de hacerlo duro, llegan a su casa y son pobres. Salomón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Querido Marco, te saludo con mucho gusto. Bueno, Salomón, hoy lo que escuchamos de parte del Banco de México, pues es esta advertencia, pero por otro lado están las negociaciones. ¿Qué sabes de cómo van las negociaciones, cómo se están llevando adelante y qué tanta probabilidad hay de que sí se lleve adelante un aumento al salario mínimo? Mira, Marco, lo primero es que te diría que cada que he sentido que estamos en tercera base a punto de anotar carrera, algún nuevo pretexto llega y se echa para atrás la posibilidad de empezar una verdadera tendencia incremental de veras el salario mínimo. Entonces, pues no quisiera caer otra vez en falsas expectativas. Lo que sí te puedo decir es que cada vez son más los actores que se han sumado a que esto no solo es factible, sino es que es conveniente. La Coparmex, por supuesto, pero el propio Consejo Coordinador Empresarial, el secretario del Trabajo, que lo dudó tanto, hoy ha dicho que las condiciones están dadas para poder hacer este incremento. El secretario de Hacienda se ha manifestado en positivo al respecto, es decir, yo veo las condiciones, salvo la advertencia que saca hoy el Banco de México, para poder ir adelante con este incremento. ¿Qué me preocupa? Que si no lo hacemos en estas semanas, conforme nos acerquemos a diciembre, van a empezar a argumentar que el aumento que se tuviera pudiera contagiar las negociaciones contractuales que empiezan en enero. Entonces, estamos todavía en tiempo de hacerlo de manera relevante, de hacerlo en números absolutos, es decir, vamos por 19 pesos, no porcentaje, vamos por 19 pesos, pero hagámoslo ya, caray.
De verdad que yo creo que tienes toda la razón, Salomón. Te saluda José Yuste. Y además quizá aquí el Banco de México no está viendo el tema del salario mínimo como lo que debe ser precisamente un mínimo por decreto. Los demás salarios, obviamente los contractuales, indispensablemente deben ir vía productividad, elevarse vía competitividad, productividad para ganar valor adquisitivo, pero el mínimo es precisamente esto, un mínimo para tener por lo menos los bienes y servicios esenciales. Totalmente, Pepe, te iba a decir, pues si no hay que traer a Justin Trudeau de nuevo para que nos lo diga, pero la verdad es que el salario mínimo es una institución en sí misma para poner los mínimos que requieres o que quieres como sociedad, que quieres para construir comunidad, para que nadie se quede fuera, caray, estamos hablando de gente. Lo que me da un poco de coraje cuando se habla de este tema es que pareciera que lo que no se pone en el centro es que por 30 años nuestro país ha establecido una política económica que ha cargado la mano sobre sus trabajadores y que esos trabajadores, a pesar de hacerlo, insisto, duro, llegan a su casa y siguen siendo pobres. Si no cambiamos eso, y una de las instituciones para poderlo cambiar es el salario mínimo, no vamos a salir adelante. Mira, te lo diría con toda responsabilidad, Pepe, el salario mínimo se establece en la Constitución para todos aquellos trabajadores que no tienen un sindicato, que su fuerza o más bien su debilidad ante un patrón que normalmente tiene la fuerza no le da para poder negociar las mínimas condiciones para tener un trabajo con dignidad y bien remunerado. Para eso ponemos los mínimos. En efecto, son decretos como cientos de otros salarios en el país que se establecen por decreto, porque yo quiero ver el día que a los servidores públicos nos midan la productividad para establecer nuestro salario, porque a todos nosotros se nos decreta, incluyendo a los miembros de la Junta del Banco de México. Entonces, cuando hablamos de que los salarios no se decretan, también partimos de una cosa muy fuerte, diría yo. Y por último, de productividad. Mira, Marco, por supuesto que al trabajador de nuestro país, pues la productividad y cómo ha crecido ha sido poca, vaya, escasa, quisiéramos que fuera más, pero hay sectores en donde esta ha crecido de manera importante y no así los salarios. La manufactura de alto valor agregado, la automotriz, ha crecido la productividad enormemente y no así han crecido los salarios de los trabajadores que ahí laboran. O pongamos el caso de un trabajador en una cafetería que existe en todos lugares del mundo, esa cafetería, pues es la misma productividad del que está aquí al que está en Seattle, Washington, y sin embargo aquí pues el salario es muchísimo más bajo. Salomón, de acuerdo, te voy a interrumpir porque si no se nos come el tiempo, y para que nos hables rápidamente de este reporte económico de la Ciudad de México que presentaste hoy. Sí, muchas gracias, Mari Carmen. Pues a grandes rasgos, el jefe de gobierno de la ciudad hoy presenta los datos económicos, este reporte trimestral que hemos dado desde el inicio de su administración, sin parar cada 3 meses, vaya, y da un balance de los primeros 5 años de esta administración. Lo primero que les puedo decir es que la Ciudad de México de 2013 para acá ha crecido 3.2%. Tan solo el año pasado crecimos 4.1% y este año traemos una tasa de crecimiento hasta el tercer trimestre de 3.8%, por encima de la media nacional. Y no solo ello, cuando crece la ciudad jala al país, porque solo lo que va del año representa el 25% del crecimiento de todo nuestro país. Segundo, la Ciudad de México en estos 5 años ha creado cerca de 550,000 empleos. 1 de cada 5 trabajos formales que se han creado en el país se han creado en la Ciudad de México. Y tercero, lo doloroso, lo difícil es que esos trabajos formales que se han creado aquí en la ciudad y también en el país son trabajos formales con bajos salarios. Y ahí es donde tenemos que poner el foco para poder soñar en un país un poco más igualitario. Sí, Salomón, en cuanto a las inversiones en la Ciudad de México, el impulso que dan estas a la economía, ¿qué tanto han crecido, qué tanto se han desarrollado durante esta administración? Mira, de manera muy importante, y por eso tenemos esta México no
había crecido por encima del crecimiento nacional en mucho tiempo, y hoy lo está haciendo por estrategias específicas para crear una política económica subnacional, para poder salir al extranjero y traer inversión de alto valor agregado, y el 70% del crecimiento de nuestra economía se debe a servicios de alto valor agregado y al comercio, por supuesto que es relevante. Así es. Déjenme ponerles un ejemplo. Oye, Salomón, se nos acaba el tiempo, pero a ver si platicamos contigo más adelante. Gracias, porque Salomón. está muy bien este reporte económico de la Ciudad de México. Gracias, Salomón. Gracias, Salomón. Siempre a la hora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches.